Arrancamos con el sexto episodio de La Boca del Lobo. Esta vez tenemos una invitada que es Andrea. Andrea ha creado la página o la marca, más bien dicho, Mujer Líquida, que es un proyecto súper bonito que a mí me flipa porque, bueno, engloba muchos aspectos que yo considero importantes. Pero ahora Andrea os lo explicará mejor. Bienvenida, Andrea. Gracias, Ana, gracias por este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder tener esta charla tan nutritiva contigo hoy y con todos los que nos El escuchan. placer es mío de tenerte aquí. Andrea, me encantaría que te presentaras, si te parece bien, contar un poco sobre ti y sobre tu proyecto. Sí, yo soy una mujer eh, común y corriente en búsqueda constante de sentido. Creo que estoy en una etapa de mi vida en la que me siento mucho más despierta que nunca y de eso se trata mi propósito. Creo que es importante que nos sintamos alineados con lo que venimos a hacer en esta vida y para ello hay que buscar mucho y abrazar constantemente el cambio porque también somos personas en constante evolución. Entonces, creo que eso es lo que intento reflexionar y replicar en mi proyecto llamado Mujer Líquida. Y también es un proyecto que nació de, de un quiebre y eso es lo que lo hace tan especial, porque es lo que ha hecho que sea tan maravilloso. Entonces, nada, creo que este espacio lo agradezco muchísimo para poder contar un poco más en profundidad de dónde nació y por qué creo que puede ayudar a muchas mujeres que están transitando por esta etapa de la vida, al igual que nosotras. Es muy bonito cuando sucede algo que te rompe por completo, ¿no? Y de ahí como que florece algo de que sale de lo más interior, de lo más profundo, de lo más vulnerable y se mueve toda esa energía. Sí, Me parece algo precioso realmente, ¿no? Y la resiliencia para echar adelante, tirar adelante y dar lugar a algo que en tu caso, bueno, te conozco hace mucho tiempo y vengo viendo lo que vas creando desde hace tiempo y también ha habido esa evolución y este cambio, ¿no? En todo tu contenido y se refleja súper bien y eso me encanta. Tú sabes, yo admiro un montón tu trabajo y tu labor, igualmente es mutuo. así que me encanta hoy contar contigo. Em, si quieres, después hablamos un poco más en general sobre todo ese proyecto de Mujer Líquida, pero hay una parte en concreto que es el Camino de Santiago, ¿no? Que, bueno, lo explicarás mejor tú que yo, pero en un momento tú decidiste embarcarte en ese camino y eso provocó todo un cambio, una transformación, un proceso. Y creo que esto es, bueno, creo no, esto es lo que vamos a conversar hoy sobre este tema. Sí, Entonces, sí, cuéntame, cuéntame un poco, ¿en qué momento tú dices, voy a hacer el Camino de Santiago? bueno, esto es muy curioso porque fue una elección, pero llevo pensándolo desde hace mucho tiempo. Yo creo que para muchas mujeres adultas, el inicio de una transformación profunda nace de una crisis personal o suele nacer de una crisis personal que te hace cuestionarte el modo en que estás viviendo ahora mismo, ¿no? Creo que muchas veces vivimos en piloto automático, muchas personas somos afortunadas por elegir otra vía de vida, mucho más en calma y mucho más ligera, pero normalmente la mayoría de quienes tienen este profundo despertar emprenden o deciden emprender un proceso de autoconocimiento, porque hay algo que definitivamente despierta nuestra conciencia. Entonces, definitivamente hay que pasar por el dolor
Y probablemente cuando nos encontramos en este punto en el que no sabemos qué hacer ni cómo avanzar y nos sentimos perdidas e incluso puede llegar a suceder que nos sentimos completamente desconectadas de nuestra esencia y no sabemos cómo encontrarnos nuevamente, es en ese momento cuando empezamos a buscar respuestas, ¿no? Y buscamos respuestas normalmente, bajo mi punto de vista, en canales como exteriores, ¿no? Intentamos empezar a ver vídeos en YouTube, a tener conversaciones con amigas que probablemente han pasado por la misma situación o de repente hago un curso de autoestima o voy a un retiro para, bueno, intentar conectar de otras maneras conmigo misma. Incluso decidimos recibir acompañamiento terapéutico y todo esto me parece que está muy bien y de hecho en ese momento de crisis personal que tuve, que fue hace aproximadamente 5 años, em, yo decidí probar todas estas alternativas para entender cómo podía encontrarme nuevamente a mí misma en esta situación. Entonces, creo que lo que realmente me movió internamente fue embarcar este viaje. Es un viaje que tenía aparcado desde en ese momento, hace 8 años. Yo digo que las cosas no suceden por casualidad. De hecho, esta es la razón por la cual yo inicié o me interesé tanto por hacer o recorrer el Camino de Santiago. Y este libro que se llama El Peregrino de Paulo Coelho fue su primera publicación. Narra el peregrinaje que hizo Paulo Coelho en su momento hacia Santiago de Compostela. Y casualmente, mi padre hace poco fue que lo supo, pero esto fue un regalo de mi padre cuando yo decidí emigrar a España. Y él no sabía en ese momento la repercusión que iba a tener este libro en mi vida. Y eso se lo dije hace muy poco y él se emocionó mucho porque realmente me dio muchísima curiosidad de intentar vivir o experimentar lo que Paulo Coelho expresa en este libro, pero creo que no era el momento cuando lo quería hacer, ¿no? O cuando despertó en mí ese interés por hacerlo. Y cuando sucedió este momento tan vulnerable que tuve en mi vida, fue cuando dije o me hice la pregunta, ¿cómo puedo volver a mí? Y la única manera de volver a mí en ese momento era recuperar todos los espacios que de alguna manera había dejado a un lado, ¿no? Por intentar vivir una vida que no correspondía con lo que yo era en esencia. Y por otro lado, intentar también recuperar ese checklist de todas las cosas que dejé aparcadas y que realmente necesitaba eh, de alguna manera iniciar o emprender, porque todo eso me devolvería la confianza que yo necesitaba tener en ese momento para tener un poquito más de fuerza. Entonces yo creo que ese fue el llamado que tuve en ese momento. Después de probar tantas alternativas, me di cuenta de que la respuesta la tenía en mi interior y que para ello tenía que emprender un viaje de vuelta a mí. Y la mejor manera de poder hacer esto era ponerme a andar, simplemente. Por supuesto que no andar por andar, sino andar con un propósito claro de que tenía que iniciar un viaje de vuelta a mí. Y por eso decidí recorrer el Camino de Santiago hace 5 años y desde ese momento lo hago todos los años y quiero que todas las mujeres que estén en ese momento que yo pasé o en una situación similar prueben esta experiencia y se den cuenta de que em, es algo que deberíamos permitirnos todas al menos una vez en la vida. Imagino que la primera vez que lo hiciste fue sola. Sí,
Sí, Claro, hablabas de cómo volver a ti, ¿no? Me doy cuenta, incluso eso, ¿no? Busco vídeos en YouTube, me leo un libro, buscas esas respuestas fuera, cuando realmente todas las respuestas que necesitas las lleva uno dentro, ¿no? Pero como también a la vez uno huye de sí mismo porque no nos soportamos a veces y no sabemos estar con nosotros mismos. Que incluso a veces es como, es que me siento sola, porque no estás contigo, sí. porque no sabes estar contigo. Y una vez, y me viene esa pregunta, ¿no? Cuando tú inicias este camino sola, es decir, contigo, te encuentras, imagino, con cosas preciosas, pero también con algunos baches o con cosas, momentos que te irías a casa en aquel momento. ¿Sucedió esto? Por un lado, qué fue eso que te... Primero me gustaría preguntarte por lo bonito. ¿Qué fue lo mágico que te encontraste en el camino? Yo creo que el camino, cada persona necesita primero encontrar un motivo por el cual andar, porque es un recorrido que vas a hacer por varios días y en soledad. Esto es lo que lo hace mágico, no solo porque es una ruta milenaria que tiene muchísima historia detrás, paisajes increíbles y personas que vienen de todas partes del mundo a peregrinar a Santiago de Compostela. Hay un fin, bien sea religioso, bien sea físico, bien sea espiritual. Cada persona necesita encontrar un motivo. Y si no lo encuentra, no pasa nada, porque probablemente lo que necesitas encontrar en el camino no te lo esperas. Es decir, hay mucho que sucede en el acto espontáneo de andar. Entonces yo lo que recomiendo es que te abras completamente a lo que el camino tiene para ti. Para mí lo más mágico del camino ha sido reencontrarme conmigo misma, porque justamente el camino reúne todas las condiciones necesarias para que tú seas tu mejor compañía. No solamente conectas con la naturaleza, que eso ya es un puntazo, porque estás saliendo del ruido de la ciudad, del ruido del día a día. Es un espacio que la mayoría de mujeres no nos atrevemos a, a regalarnos, ¿sí? Y creo que esto ya lo hace especial, porque es diferente, rompe totalmente con esa rutina que, que haces en tu día a día. Segundo, el tema del silencio. El silencio hace que definitivamente en algún punto de tu andar eh, empieces a escuchar tus pensamientos. Y sí, puede que sea doloroso en algunos momentos, pero creo que sigue siendo especial porque te das cuenta de que tú siempre vas a ser tu mejor compañía. Y definitivamente no estás sola. Tienes un cuerpo y tienes un alma que está acompañándote en ese recorrido. Entonces, eso hace que paso a paso eh, empieces a soltar cargas, ¿sí? El movimiento en sí mismo, además de ser un acto físico, es como una metáfora, ¿no? De seguir hacia adelante y de soltar lo que te está haciendo daño, lo que tienes en tu mochila que necesitas soltar y dejar atrás. Entonces, eso sigue siendo esa magia, ¿no? Esa parte eh, de conectar con sensaciones incómodas, pero a la vez reconciliarte con ellas en ese camino que estás emprendiendo. Otra de las cosas especiales que tiene el camino es, por supuesto, el hecho de que te encuentras con un montón de personas que están allí con la misma misión que tú.
Y hay algo que se respira en esos espacios que hace que la gente esté mucho más abierta a comentar sus vulnerabilidades. Esto es muy curioso porque normalmente en el día a día nos cerramos, ¿no? A ser vulnerables, cuando realmente, como seguro ya tú lo sabes y Brené Brown lo dice, es un acto de valentía. Entonces, en el camino conectas con gente que está muy vulnerable y que está dispuesta a compartir esa vulnerabilidad contigo. Así sea que sea la única vez que veas a esa persona en ese momento y nunca más la veas en tu vida. Algo deja en ti en ese momento que tú estás dispuesto a recibir e incluso ayudar a esa persona si lo necesita en el camino. Entonces, pasan muchas cosas, pero me quedo con ese sentir que hay cosas que no son tan importantes. Allí eres tú, es tu cuerpo, es tu alma y no necesitas nada más para ser feliz. Entonces, mm, este tipo de rutas me despiertan muchísima gratitud por darme esos momentos y me recargan muchísimo de energía para seguir adelante. O sea, no solamente es un retiro de movimiento, lo diría de esa manera, sino que también es una manera de recargar pilas y volver al ruedo mucho más fortalecida. ¿Sientes que cuando llegas, em, llegas más ligera? Llego más ligera y llego sobre todo con la necesidad de querer seguir andando. O sea, es un sentimiento muy, muy bonito porque definitivamente el destino no es lo más importante y por eso me gusta hacer tantas, o siempre la filosofía de Mujer Líquida es conectarme con metáforas de movimiento, porque siento que al final esto es un eterno viaje. A pesar de que he recorrido ya 4 veces el camino por distintas rutas, siento que necesito más de esto. Entonces, siempre pienso que el destino no es digamos, la recompensa, sino es el viaje en sí mismo. Y una de las cosas que me preguntabas también acerca de momentos como tan más o menos incómodos, ¿no? Que sentí, Ujú. realmente sí que hubo momentos difíciles, pero pasa en el camino, pasa en la vida. Sobre todo uno de los momentos más críticos fue cuando me salieron ampollas en los pies, porque ese es el enemigo del peregrino. O sea, las ampollas son las enemigas de cualquier caminante. ¿Por qué? Porque evidentemente son heridas que se te forman en los pies que te impiden caminar. Entonces, si estás en medio de la ruta, en medio de un pueblo en el que no te puede, digamos, auxiliar, no puedes ir a un hospital, digamos, o quizás no tienes una farmacia, pues en esos momentos en los que dices, wow, ¿qué debo hacer, no? Pero al final he aprendido con el tiempo que hay que tomarse estos retos de la vida como oportunidades para crecer. Y yo en los momentos, me ha pasado en 2 oportunidades, en 2 viajes distintos, que he tenido ampollas y que casi, casi tengo que abandonar. He aprendido a ver las cosas de otra manera y cómo darle la vuelta a la situación. Y bueno, tengo anécdotas muy graciosas de esos momentos porque al final, por una o por otra, logré continuar mi camino. Tuve que cambiar de calzado, en algún momento tuve que pasar por una ciudad, ir a un podólogo, en otro momento tuve que tomarme un día entero para descansar, que eso también me trajo muchas lecciones de vida, eh, porque claro, mi autoexigencia, ¿no? Era muy grande en las primeras rutas y poco a poco, sí, me voy descargando, ¿no? De esa autoexigencia, esa necesidad de ser suficiente. Al final,
todo lo que te sucede en el camino es un aprendizaje que puedes trasladar perfectamente a tu vida y, y vivirlo, ¿no? Porque eso también es lo bonito, que lo vives. O sea, tú misma eres la metáfora de la vida en persona, andando. Yo nunca he hecho el camino, me encantaría, pero no he encontrado el momento quizás, o quizás no es el momento todavía. Pero a medida que tú me vas explicando todo eso, te voy escuchando, pienso como todo este proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento que una persona va haciendo en su vida, cómo hay un obstáculo y lo superamos, cómo a veces hay que parar, que también es súper importante saber parar, porque si tú llevas la máquina al extremo y hoy te duele el pie y caminas otro tramo, quizás mañana sí que ya no caminas, pero si hoy descansas, quizás mañana sigues caminando, ¿no? Y, o como que tú decías, ¿no? Contacto con la autoexigencia, otra persona quizás contacte con la frustración de por qué tengo que parar hoy, o no sé, o sea, lo veo como tan, como la vida misma. Y además es eso, ¿no? Es, tú cargas la mochila realmente en ese camino. Y, wow, no sé, o sea, me parece curioso como algo tan que parece desde fuera, tan sencillo aparentemente, ¿no? De, pues voy a caminar un camino, una ruta. Está toda esa conexión, por un lado, con la Pachamama, con la naturaleza, que para mí es algo sanador y creo que es súper poderoso poder estar en contacto con la naturaleza. Y por otro lado, contacto contigo mismo, contigo misma en esta ruta, en este camino, en este proceso, en este caminar, ¿no? Que al final pues la vida está en constante cambio y las personas estamos en constante cambio y si no estamos en constante movimiento nos estancamos en un sitio y dejamos de evolucionar, dejamos de crecer, dejamos de aprender. Entonces, me contabas esto de cómo tuviste que, bueno, me contas que tuviste algunas anécdotas, también experiencia, digámosle, negativa con lo de las ampollas. Emocionalmente, ¿tú te encontraste en la boca del lobo? ¿Te encontraste en algún momento que emocionalmente sentiste que no podías seguir, que querías tirar la toalla, que tuviste que parar, que te, no sé? Sí, yo creo que hubo un momento en que, sobre todo en el primer camino, yo, tras ese momento de crisis tan fuerte, en el que te dije que ni me reconocía a mí misma, yo era una persona muy débil físicamente y mentalmente estaba bastante triste. Y en el camino realmente me pasó como, se me despertó un sentimiento de culpa. ¿Y por qué te digo de culpa? Porque conforme iba superando cada reto diario, me daba cuenta y sobre todo en estas conversaciones que tenía conmigo misma, me di cuenta de que me divertía mucho estando conmigo misma. O sea, me decía a mí misma, pero es que soy una tía de puta madre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si realmente me siento que soy una persona alegre, que soy una persona buena y que soy una persona que le encanta la vida y le encanta disfrutar eh, con muy poco, que se conforma con muy poco y que es agradecida con lo que tiene. Y fue ahí cuando entendí que realmente yo me estaba moviendo en entornos que me quedaban pequeños y que me hacían sentir pequeña y poco valorada. Entonces, se me despertó el sentimiento de culpa porque dije, no puedo creer que estuve viviendo esta situación por tanto tiempo y que me haya machacado a mí misma de esta manera. Entonces, realmente fue como un decir, wow, eh, yo no era la persona que tenía el problema en ese momento, era el entorno en el que me movía que me estaba limitando
y que estaba invalidándome. Entonces, sí, se me despertó como un momento de culpa porque dije, ¿cómo es posible que me haya hecho esto a mí misma cuando yo debería ser mi mejor amiga y mi mejor compañera de vida? Y tuve un momento de quiebre en el que necesité pedirme perdón a mí misma, porque definitivamente no me había hecho daño a mí misma permitiendo esta situación. Entonces, en el fondo, concluí que no puedo permitir en mi vida situaciones que me limiten. Por más que sienta que son espacios seguros para mí, si no me hacen sentir bien y si hacen que me pierda en el camino, es que definitivamente por ahí no es. Entonces, protejo mucho mi autenticidad y es lo que intento hacer diariamente, porque al final es lo que te hace sentir viva y lo que hace que tu vida tenga sentido. Y es muy difícil lograr la autenticidad y en esos momentos en los que estaba completamente sola, sola con la naturaleza y conmigo misma, que me puse a gritar, a bailar, a hacer tonterías que yo decía, nadie me está viendo, ni me importa, y esto es lo que soy. Entonces siento, y lo pensaba, ¿cuándo en mi vida me había permitido este espacio donde no tenía nadie alrededor y podía ser auténticamente yo? Como eso de baila como si nadie te estuviese viendo, pues fuese ese momento literal en el que yo sentí que llegué a lo más profundo de mi esencia y dije, esto me hace sentir plena, por tanto, necesito más de esto. Entonces, bueno, con el tiempo, año tras año, intento hacerlo con distintas, son como momentos que me permito para recalcular, para entender si lo que estoy haciendo me lleva hacia donde quiero estar. Y definitivamente puedo decir que tras cada viaje he tomado decisiones muy importantes de vida. La última que tomé fue vivir cerca del mar. Yo vivía una vida muy, muy estable en Madrid, pero en esos recorridos tan largos que tuve conmigo misma, me planteaba a mí misma preguntas incómodas. Mira, ¿esta realmente es la vida que has querido vivir? ¿O es la vida que te han dicho que sería la mejor para ti? ¿Qué conceptos eh, manejas sobre el éxito? ¿Qué conceptos manejas sobre, o sea, cuál es tu concepto de felicidad? Y allí fue cuando dije, es que no tiene sentido seguir 10 años aquí y estoy remando hacia otra dirección. Y fue cuando dije, no, definitivamente me tengo que mudar al mar. Y hace un año tomé esa decisión, me costó, pero ese momento reflexivo y de lucidez que solamente tengo andando, me dijo que esa era la vía, ¿no? O la decisión que tenía que tomar, sí o sí. Y muchas veces esto no nos podemos permitir en el día a día, porque está o nuestra voz de la conciencia o nuestra rutina o personas que están alrededor que con mucho cariño y con mucho amor te dicen lo que creen conveniente, pero al final habla mucho más de ellos que de ti. Entonces, estos momentos para mí son momentos de sensatez y de decir, no, o sea, yo soy la dueña de mi vida, yo tengo dos pies, un cuerpo, un alma, muchos sueños, capacidades, porque estoy aquí hoy y puedo ser capaz de hacer lo que quiera, porque he vivido cosas muy duras y he salido renacida, ¿no? De allí. Eh, entonces, es como reafirmar también tu valor y tus capacidades.
la primera vez que tú recorriste el camino, em, ¿consideras que para ti fue una sanación eh, del momento en el que estabas, ¿no? Sí, Según lo que me contabas ahora. sí, totalmente. O sea, yo siento de verdad en el fondo de mi alma y por eso quiero que más personas vivan lo que yo viví. Yo siento que hubo un antes y un después, definitivamente. Porque, como te digo, reúne todas las condiciones para que tú tengas una conversación sincera contigo misma y puedas de alguna manera constatar que eres capaz de lo que sea. Yo eso lo viví y lo sentí así y evidentemente este fue el inicio, sí, el inicio de mi sanación, porque yo pienso, y esto lo hablo en mis cartas, en Substack, que por supuesto los cambios son ciclos y hay momentos, hay etapas dentro de ese proceso de cambio. Para mí, haber hecho el Camino de Santiago estuvo como en las primeras etapas del cambio que yo quería emprender en mi vida. ¿Por qué? Porque dentro del cambio hay como dos dimensiones, ¿no? La dimensión del pensamiento y la dimensión de la acción. El Camino de Santiago para mí está dentro de la dimensión del pensamiento. Es el momento en el que yo reflexiono que definitivamente dentro de mi vida tengo que acometer un cambio. Y probablemente es en ese momento en el que yo decido qué cosas necesito cambiar. Ya cuando vuelvo a casa, a la vida cotidiana, siempre recojo las enseñanzas que escribo, porque esto también lo hago mucho. Cada vez que yo termino mi jornada, hago una especie de journaling donde escribo todo lo que he reflexionado ese día, que a veces salen de manera espontánea, porque alguien se te cruza en el camino o porque tú vienes dándole vueltas a una idea y al final con todo este entorno que te ayuda ¿sabes? Como desenredar esa idea, llegas con algo que puede ser accionable en tu vida. Entonces todo eso yo lo apunto y cuando vuelvo a casa lo que hago es releer todo lo que aprendí o todo lo que reflexioné y a partir de ahí creo un plan de acción. Entonces, para mí ese es como que fue el punto de partida. Entendí en ese momento que necesitaba seguir recuperando espacios que me hacían sentir feliz. Volví a la danza, volví a tomar las riendas de mi proyecto personal, eh, seguí haciendo mi acompañamiento terapéutico porque yo creo que esto es terapéutico, pero por supuesto si quieres lograr cambios profundos y entender la forma en la que te relacionas contigo misma y con los demás, es súper necesario hacer este proceso terapéutico con un profesional. Entonces, poquito a poco fui recuperando esos espacios y creo que esa es la fórmula definitivamente para volver a ti misma. Hacer esa metáfora de volver a ti desde el origen, soltando cargas y quedándote como lo más simple y lo más profundo de tu esencia, y luego volver a tu vida y recuperar todo eso que te hacía feliz y que se te da también de putísima madre. O sea, todo lo que se te da bien, hazlo. Y bueno, en el camino también es importante entender que la única persona que va a poder sanar o que te va a poder ayudar a sanar eres tú misma. Hay una parte de un compromiso contigo misma que tienes que asumir. Y, y nada, es muy bonito cómo yo he sentido que he evolucionado tras estos años, porque incluso he llegado a Santiago de Compostela en 3 oportunidades y en la última Santiago de Compostela fue mi punto de partida. Pero siempre tengo un ritual que es que llego a un banquito que está
en el Parque La Alameda, que da frente a la Catedral de Santiago, y siempre me siento allí y digo, si me siento distinta al año pasado, es que lo estoy haciendo bien. Si siento que no ha cambiado nada desde hace un año atrás que me senté en este mismo banco, me tengo que replantear las cosas. Pero bueno, es porque yo siento que hay que cambiar constantemente, o sea, no somos seres quietos, o por lo menos así yo no quiero vivir mi vida. Y bueno, eso, eso hace que cada vez haga un check de, oye, ¿voy por buen camino o no? Quería preguntarte sobre esto, ¿no? Si tú sientes que en estos años que llevas recorriendo el camino, tú has sentido en ti que ha habido una evolución y un cambio, una transformación y cómo se vive el hacer, no, sé que no es lo mismo, pero el mismo camino en sí, desde diferentes puntos en los que tú te encuentras en la vida. Sí, definitivamente. Cada año, obviamente, me siento mucho más sabia, tomo decisiones mucho más enfocadas en lo que yo quiero y no en lo que los demás quieren, que esto es súper importante para mí. Es una de las cosas con las que lucho día a día, esa validación exterior, cuando realmente quien debe validarse a sí misma eres tú misma, ¿no? Entonces, siempre intento, y siempre va a haber la persona que te dice, tú que estás loca, que te vas por ahí, ¿no? O sea, realmente lo hago con conciencia. Yo no hago el camino, no recorro el camino de Santiago o no hago ninguna ruta sin tomar las previsiones necesarias y sin tener una preparación previa. Esto es muy importante. También tengo aliados que me ayudan a que mi camino sea mucho más seguro. Entonces, realmente es hacerlo, atreverte, con miedo, sí, pero con conciencia, sabiendo tus límites también. Entonces sí he sentido una evolución y ha sido como todo tan orgánico porque con el tiempo yo empecé a también a compartir mis reflexiones con la gente en redes sociales. La gente me hacía preguntas, yo intentaba en lo posible ayudar y animar a la gente a que lo hiciera. Si tenían alguna duda específica también, con todo el cariño, siempre se las respondo. Siempre tienen que ver con el miedo a hacerlo sola o que no se sienten preparadas físicamente para realizarlo o que tienen como muchos problemas a nivel logístico, no saben cómo empezar a diseñar este viaje. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, también yo me he vuelto guía de las personas que estaban en esa etapa inicial en la que yo en algún momento me encontré. Entonces, en mí encuentran como esa calma y seguridad de que todo va a estar bien y se sienten acompañadas en ese proceso. Entonces, sí, he sentido que la evolución ha sucedido, pero me queda mucho camino. O sea, el ser humano es muy complejo y cada día tenemos como cosas nuevas en las cuales tenemos que trabajar, pero definitivamente de aquí a eso, 4 o 5 años, no soy la misma persona y lo agradezco infinitamente porque siempre estoy como eh, con ganas de más, con alegría, ¿no? Con entusiasmo de ver qué es lo siguiente que puede pasar. Y estoy segura que las personas que vayan a contar contigo, que bueno, te pueden encontrar en redes sociales y que quieran contar contigo, que creen que están en el momento de recorrer el camino y acuden a ti, estoy segura que estarán súper bien acompañadas y asesoradas porque, vaya, se ven 800.000 personas vendiendo el camino, pero yo no conocía a nadie que lo hiciera con la perspectiva y la visión que tú lo haces y me parece súper bonito la labor y la forma en la que tú lo enfocas. Así que estoy segurísima que si alguien está escuchando eso y se está planteando ir a hacer el camino, por favor, contactad con Andrea. Sí, Aquí un momento de spam. además que es que creo que es importante porque si sienten ese llamado, em,
hay veces que piensan eso, ¿no? Que no es el momento o tienen miedo de responder a ese llamado. Y yo lo entiendo. Pero hay algo, si hay algo dentro de ti que, que aspira a recorrer este camino o hacer una aventura diferente, y que sea diferente a lo que has probado hasta ahora y que quizá no ha dado con esa raíz de lo que necesitas resolver, date este espacio y anímate a responder a ese llamado. Evidentemente, yo te recomendaría hacerlo con alguien que te pueda echar una mano en este proceso. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que necesitas una preparación física mínima, y un buen calzado. Pero claro, la experiencia que yo tengo te va a dar un atajo a lo que necesitas y te va a ayudar sobre todo a planificarlo, porque quizás no lo tienes que hacer ahora, pero te lo puedes plantear para el año que viene y es cuestión de armar una hoja de ruta, ¿no? Y es muy sencillo. Prepararte físicamente no requiere demasiado tiempo, es una cuestión de hacer unos ejercicios que te van a permitir rendir al máximo en este recorrido, porque normalmente se hacen mínimo 100 kilómetros. Eh, y además, aprovechar el camino en su máxima expresión creo que es algo que también requerimos ayuda para esto y orientación. Por lo menos para que, para que puedas, para que el camino pase por ti y no pases por el camino, ¿sí? O sea, que no sea una ruta de senderismo más, sino que sea algo que realmente te transforme. Entonces, ese proceso también lo trabajamos juntas para que realmente le saques el mayor provecho al viaje, ya que has encontrado el tiempo o has hecho un hueco en tu agenda para hacerlo. Normalmente requieres una semana para hacerlo, pero puedes hacer 2 semanas, o sea, dependiendo de tu punto de partida. Pero digamos que mínimo yo recomendaría una semana y una vez que tengas ese tiempo, pues prepararte 2 meses antes eh, para el desafío físico que vas a hacer y de resto disfrutar el viaje y que lo que te lleves de ese viaje lo puedas aplicar a tu vida cotidiana. Y es una herramienta que te va a servir para toda la vida. O sea, en mi caso me ha servido, o sea, es algo sostenible en el tiempo. La ruta, aunque creas que pueda ser igual, yo he pasado por los mismos sitios varias veces y la sensación es otra. O sea, siempre va a haber algo nuevo. Y si no, hay muchísimas rutas, porque esto es una red de rutas. Realmente no hay un solo recorrido. Dependiendo del punto, desde donde estés, Portugal, Francia, hay distintas rutas. Entonces, si quieres, por ejemplo, una ruta más boscosa y que luego acabes en costa, pues hay una ruta para eso. Si quieres empezar en costa y luego acabar en bosque, tienes otra. Entonces, también de eso hablamos al principio cuando planificas tu viaje para saber qué es lo que realmente te gustaría hacer. Había antes una cosa que comentabas, que es la gente que te encuentras en el camino, ¿no? Tú vas sola caminando, pero ahí conectas con otras personas, y todo el mundo está en su camino realmente, ¿no? En su viaje. Entonces, si te apetece, me gustaría que contaras si hubo alguna experiencia que te marcó, con otras personas que encontraste en el camino. Sí, me marcó muchísimo la primera amistad que hice en el camino. Casualmente el chico se llamaba Santiago. Yo no me lo podía creer porque además nació el 25 de julio, que es el día de Santiago. O sea, todo era como era como no sé, ¿sabes? Ya yo me puse muy esotérica en ese momento porque dije, no puede ser, o sea, me lo encontré por casualidad. Además que era una persona que me encontraba todos los días en la ruta.
y al principio solamente nos saludábamos, pero luego de un tiempo, como nos encontrábamos todos los días, ya decidimos como que hacer un tramo juntos y me explicó toda su historia personal, o sea, me contó toda su historia personal y me contó el motivo por el que hacía el camino esa vez y me dijo que era por una decisión muy importante de trabajo. Él necesitaba definitivamente desconectar, ¿no? De todo el ruido y de la noria de la ciudad para poder centrarse en esta decisión, que era muy difícil, porque prácticamente era una decisión que hacía por motivos económicos, pero que implicaba separarse de su familia. Entonces, bueno, era bastante difícil su decisión. No sé al final lo que hizo, porque es que en el camino pasa mucho eso, ¿no? Que generas unas conexiones muy intensas y luego eh, cada uno sigue su camino y no te lo encuentras nunca más. Y probablemente no intercambiaron números. Entonces, esto me pareció muy curioso porque dije, wow, no todo el mundo lo hace por motivos religiosos. Y definitivamente otra historia que me marcó muchísimo fue la de un chico escocés que hace todos los años el Camino de Santiago. Se llama Patrick. Y me parecía muy curioso porque iba siempre con sus dos perritos y con una mochila que yo no sé si pesaba 20 kilos, pero es que su mochila era su casa. Él vivía con su casa a cuestas y con sus dos perritos, que también me contó dónde los había encontrado y yo pensaba que me estaba tomando el pelo, porque, ¿sabes? Hacerlo con esa a cuestas todos los años, pero hubo un momento en el que estábamos pasando por un sitio, digamos, una parada, y había unos chicos ofreciendo unos plátanos y uno de ellos le dijo, hey Patrick, o sea, fue como amigos de toda la vida. Y resulta que es que este chico hace todos los años el Camino del Norte porque él es sobreviviente de cáncer y él prometió que recorrería el Camino de Santiago todos los años eh, como en agradecimiento al apóstol por haber hecho este milagro, ¿no? En él. Entonces, bueno, cada uno tiene su motivación y es muy bonito escuchar la historia del otro y también contar tu historia, porque tu historia puede inspirar a otras personas. Y ese es uno de los aprendizajes también que he sacado del camino, que tu historia es importante y que tienes que darle la oportunidad a la gente de escuchar tu historia, porque puede que sea muy inspiradora para otra persona y tú no lo sepas. Entonces, estar abierta a escuchar la historia del otro, ver qué de eso te puede servir a ti en tu propia historia de vida, pero a la vez animarte a contar tu historia y compartirla, porque quién sabe, ¿no? Puede que toque la fibra de alguien sin que tú lo sepas y le hagas un gran favor. Totalmente, Mm. totalmente. Siempre ayuda mucho y yo lo digo mucho, como la fuerza de el compartir, no sé, es muy valioso, porque tanto tú aprendes como los demás aprenden y, no sé, me parece que crear vínculos sanos, aunque sea por unas horas, es súper importante y muy interesante, la verdad. Y Andrea, para ir cerrando, hay un par de preguntas que hago a todo el mundo. La primera es, ¿qué le dirías a la Andrea de hace 5 años antes de embarcarte en el primer camino? Wow, le diría, le diría que confíe en la magia del movimiento. A mí el movimiento me salvó y siempre me salva. O sea, es mi, es mi herramienta. Es mi herramienta para superar cualquier obstáculo que tenga en el camino. Tanto a nivel filosófico,
como a nivel físico. Es decir, el movimiento como filosofía, estar abierta al cambio, abrazar esa naturaleza cambiante del ser humano, eh, también pensar que cada obstáculo es simplemente una prueba que el universo te ha puesto en el camino para que tú desarrolles capacidades que te hacen más fuerte y ver eh, el aprendizaje de todo lo que te sucede, porque no creo que esas crisis que yo haya atravesado me restan valor ni definen quién soy ahora, es decir, no siento que tengo que estar anclada a esas crisis, sino que más bien son un proceso natural del ser humano que debemos atravesar todos y si no has pasado por una crisis, o sea, o prepárate o es que hay algo que tienes que trabajar, porque creo que todas hemos pasado por esto y es qué decides hacer con esa información lo que va a definir lo que eres ahora. Entonces, em, creo que también es muy importante disfrutar del presente, estar, estar andando, concentrándote en tus pasos y agradeciendo ese momento, o sea, no hay manera más bonita de estar en el presente. Entonces, creo que eso es importante y que abrace la incertidumbre, porque al final todo se va alineando. Como te vas moviendo, con el tiempo todo vuelve a su cauce. Esto me lo dice mucho mi madre. Hay momentos en los que el río está muy turbulento, pero luego todo vuelve a su cauce, con tiempo, con mucha paciencia, con compasión y, y que perderse es parte de encontrarse al final. Entonces, yo en ese momento me sentía perdida, pero precisamente fue un momento de alarma, ¿no? De poner atención y decir, a ver, vamos a recalcular, vamos a volver a tu esencia. Y ya está, y te encuentras nuevamente. Entonces, creo que eso es lo que le diría. Movimiento, abrazar incertidumbre, vivir el presente y agradecer eso que te sucedió porque fue el inicio de algo mucho más bonito y que perderse es la mejor forma de encontrarse. Y a las personas que sí que antes has comentado un poco, pero a las personas que están pasando por algún momento y que se han planteado de, ¿será que hago el camino? Porque ahora también es cierto que está muy de moda, ¿no? Se habla mucho. ¿Qué les dirías a las personas que sienten esa llamada? Que no teman a responder esa llamada, porque definitivamente el camino tiene una magia que solo si te lo permites y se lo permites, va a hacer algo en ti, que de momento no tengo la respuesta yo para decirte qué es lo que vas a recibir de él, pero definitivamente vas a salir transformada de allí. Es como una vuelta a casa eh, que yo no me perdería en mi vida. Y que si hay algo que te bloquea, hablemos. Hablemos porque probablemente en su momento yo lo he sentido o también lo he sentido con personas que se han dejado acompañar por mí y que he tenido el honor de acompañar. Y al final lo hemos desbloqueado con 3 preguntas. O sea, que no tengan miedo a responder y que lo hagan si es lo que desean hacer. Porque estamos de paso y, y lo más importante es priorizarnos. Y eso, si para ti es una prioridad o es algo que te va a hacer sentir bien, siempre va a ser un sí. Para terminar, te pueden encontrar en Instagram como Mujer Líquida. Eso es, sí. Coméntame, ¿dónde más te pueden encontrar? Pues ese es mi canal principal, Instagram, me pueden mandar un mensajito directo o si no, también se pueden suscribir en mis cartas que bueno, hablan de un poquito de todo, realmente tocan 3 aspectos, cuerpo, mente y espíritu.
En la sección espíritu suelo hablar de mis reflexiones en el camino y nada, por allí podrás encontrar también información de cómo hacerlo y cómo contactarme para que podamos no solamente o no pueda solamente acompañarte en esa preparación y en el durante, sino también en la planificación del viaje como tal, porque este es un proceso que muchas veces en la parte logística como que no queda muy clara y yo te puedo ayudar con todo esto para que tú simplemente te encargues de andar y de encontrarte, que ya es bastante curro, Ya bastante es. ya bastante es. Pues Andrea, muchísimas gracias por decirme que sí cuando te propuse. Además, que apoyaste fuiste de las primeras personas que supiste del podcast y siempre me ayudas mucho, ¿no? Con tu punto de vista. Y cuando te dije, pues hablemos, y me dijiste que sí, sabía que iba a salir un capítulo súper chulo y creo que va, o sea, estoy muy contenta con lo que has compartido porque creo que puedes inspirar a muchísimas personas. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus aprendizajes. Y nada, buscadla en las redes sociales, veréis que hace cosas maravillosas y estoy segura que si os estáis planteando hacer el camino, que si contáis con ella, será una experiencia maravillosa. Gracias, Ana. Bueno, gracias siempre y nos seguimos viendo en el camino. Un Un placer. placer.